Buen día a todas y a todos. Hoy es la última sesión de la Semana Nacional de Educación Financiera en la UABC. Quiero agradecer en nombre de los cuerpos académicos, estudios de gestión pública y desarrollo social, de gestión financiera administrativas y de las organizaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas, del cuerpo académico estudios financieros de la Facultad de Contabilidad y Administración del Campus Tijuana y de los cuerpos académicos de la Universidad Estatal de Sonora, Planeación, Desarrollo Regional y Turismo y Desarrollo Económico Regional y Competitividad Organizacional por esta serie de pláticas que el día de hoy la tendremos con la doctora Celina López Mateo, que nos presentará la conferencia Determinantes del Bienestar Financiero en México. Brevemente voy a leer la semblanza de la doctora López Mateo. Ella es doctora en Ciencias Económico-Administrativas y maestra en Negocios y Estudios Económicos por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y cuenta con el reconocimiento perfil PRODEP. Pertenece al cuerpo académico consolidado Grupos Vulnerables y Políticas para el Desarrollo reconocido por el PRODEP de la Secretaría de Educación Pública. Es miembro fundador de la Red de Investigación en Administración de la Innovación Tecnológica Económica y Sustentable, RAITES, y miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Investigación en Servicios, REDLAS. Es autora y coautora de artículos académicos en revistas nacionales e internacionales, libros y capítulos de libro. Tiene como línea de investigación el estudio de las decisiones y su vínculo con la educación financiera. Doctora, le agradecemos mucho que esté en este espacio y adelante. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California por ser anfitrión de esta sesión, y también al CRECE del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guanajuato, pues que ha sido el vínculo para poder estar en esta participación en la Semana Nacional de Educación Financiera 2025. Y bueno, vamos a iniciar con esta conferencia. El título es Determinantes del Bienestar Financiero en México. Y bueno, me gustaría dar como ciertos antecedentes previos de cómo hemos ido llegando a este término bienestar financiero. Por ejemplo, en un primer momento se hablaba solamente de inclusión financiera, es decir, el acceso, uso y la calidad que el sistema financiero nos ofrece en términos de servicios. Es decir, estamos hablando más por la oferta de productos y servicios financieros y el acceso que podemos tener a esta diversidad de productos y servicios. Posteriormente se han hablado de otros temas como son la cultura financiera, alfabetización o educación financiera, que ya están más centrados en las personas, qué tipo de comportamientos tenemos, qué conocimientos también podemos adquirir en este punto en términos de decisiones. Este tema es muy importante que lo empecemos a analizar. Por ejemplo, cuando trabajamos, ahorita me llamó la atención de los cuerpos académicos que están participando en el evento, pero cuando estamos trabajando a nivel grupos de investigación, cuerpos académicos, por ejemplo, en el ámbito de la micro y pequeña empresa, un problema central que encontramos, por ejemplo, en términos de que estas empresas no puedan sobrevivir más de un año en el mercado, pues un punto esencial tiene que ver con el manejo financiero. Y por lo general nosotros pensamos, bueno, es que la empresa tiene que empezar enseñarse a hacer presupuestos, flujo de efectivos, e incluso pensamos en temas financieros mucho más sofisticados para tratar de trabajar con una microempresa, ¿no? Si vemos desde el punto de vista de la intervención y esta parte, pero nos hemos encontrado con varios puntos donde si hablamos de una microempresa, es una persona que está a cargo de prácticamente todas las operaciones, incluso puede tener 1 o 2 empleados, puede ser una empresa familiar donde distintos miembros de la familia están colaborando con las actividades de la microempresa. Pero ahí vamos a tener un punto importante. Estamos pensando en las finanzas de la empresa, pero no nos preguntamos qué está pasando con
esa educación financiera, esa cultura financiera que tiene el propietario o la propietaria de la empresa. Entonces, también como está manejando sus finanzas personales, eso se va a ver reflejado después en cómo lleva a cabo el manejo financiero de la empresa. Entonces, un punto central es revisar desde la parte micro, la persona, cómo está tomando ese tipo de decisiones de finanzas personales que muchas veces se confunden, se llegan a mezclar con las finanzas de la empresa. ¿Por qué comento esto? Porque es muy importante que cada uno de nosotros, independientemente de si tenemos un emprendimiento, tenemos una empresa o nos dedicamos a consultoría o tenemos un trabajo establecido, es importante que analicemos cómo estamos tomando estas decisiones financieras y estos factores que están influyendo en este punto. Ahorita hablaba de inclusión financiera, de cultura, educación financiera, pero vamos a ver precisamente a qué es a lo que se refiere el bienestar financiero, que es un nuevo término que vamos viendo en este ámbito de estos eventos que se realizan, por ejemplo, la Semana Nacional de Educación Financiera. Hay otros a nivel internacional, diversos organismos que están impulsando esta concientización de parte de las personas sobre cómo manejan sus finanzas. Y bueno, el bienestar financiero también se le llama salud financiera. Y uno de los objetivos centrales es que pueda dar empoderamiento a las personas para la toma de decisiones financieras. Aquí podemos analizar diferentes puntos, ya si lo vemos como finanzas personales, finanzas a nivel individual, pues por ejemplo, cómo se toman decisiones hombres, mujeres, si están en un ámbito rural, en un ámbito urbano, realizan actividades empresariales, van en este punto, ¿no? Y tiene que ver con ese empoderamiento para la toma de decisiones financieras. Si queremos ver un tipo de definiciones un poquito más formales, pues puede ser entendida este bienestar financiero, salud financiera, como la medida en que una persona o una familia también, si vemos incluso desde el punto de vista de las finanzas familiares, puede gestionar sin problemas sus obligaciones financieras que tiene en este momento y sentirse seguro de su futuro financiero. Vamos a empezar a ver ahorita algunas cuestiones que nos van a ayudar a entender qué dimensiones tiene el bienestar financiero. Y ya más recientemente, que de hecho va de la mano cuando hablamos de bienestar financiero, de salud financiera, cuando nos dicen salud financiera, inmediatamente nosotros pensamos en cuestiones de, nos están acotando a salud física, salud mental. Bueno, entra un punto importante que tiene que ver con un bienestar financiero que está relacionado con un estado psicológico que va a dar una sensación de bienestar y una percepción positiva de la situación financiera personal, que va a permitir satisfacer necesidades actuales y también ciertas perspectivas o expectativas que tengamos en el futuro. Esto es importante, por ejemplo, cuando hablamos en el ámbito del área económico-administrativa, por ahí, si recuerdan las clases de microeconomía, hablamos cuando pensamos en teoría del consumidor, precisamente esa utilidad que tiene el consumidor al elegir una cesta de bienes que pueden ser productos o servicios. Aquí podemos pensarlo como estos productos o servicios financieros. Y hay un cierto nivel de satisfacción, incluso la parte psicológica en la toma de decisiones en microeconomía es muy importante para entender este tipo de motivaciones. Entonces, este contexto nos ayuda a ir viendo precisamente cómo ha ido evolucionando este término en cuestiones de manejo de finanzas personales, que se va a trasladar a las finanzas familiares, después a las finanzas de una empresa, y pues después podemos verlo a nivel macro en términos de estas cuestiones financieras, de cómo se maneja la población en un determinado país, si son más propensos a consumir, a ahorrar y por lo tanto a invertir. Vamos a ver también estos componentes del bienestar financiero. Es muy común que escuchemos estos conceptos, por ejemplo, también se habla de bienestar subjetivo en términos de política pública. Entonces, hay varios puntos que es necesario para ir acotando. Son básicamente 4 componentes. El primero es el control, el segundo la libertad, tercero resiliencia y el cuarto la seguridad. Vamos a ver de manera general en qué consisten estos componentes y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. En la primera parte, el control es la capacidad que tiene la persona para gestionar sus finanzas de forma adecuada. En la libertad financiera, ¿qué es lo que vamos a visualizar?
la habilidad para alcanzar metas financieras y aprovechar oportunidades a largo plazo. En la resiliencia, que este término ha sido muy común, por ejemplo, a raíz de todo lo que ocurrió en 2020 con el cierre y todos los cambios que tuvimos, de hablar de este concepto en el ámbito empresarial de resiliencia, es decir, si las empresas pudieron soportar todo este punto, sobrevivir a todo lo que ocurrió en 2020, entonces vamos a tener este punto que también se retoma dentro del bienestar financiero, que es la capacidad que tenemos para enfrentar cambios en los gastos. Recuerden que está enfocado a la parte financiera debido a situaciones imprevistas, contingentes y que nos marcan un contexto incierto. Y finalmente, el cuarto componente tiene que ver con la seguridad, es decir, la capacidad de mantener la estabilidad económica. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, los y las invito a ir pensando su respuesta de manera personal a cada una de estas preguntas. Por ejemplo, en el control, vamos a ir viendo este punto y cada uno de nosotros podemos ir analizando cómo nos sentimos respecto a este punto para ir evaluando precisamente cómo estamos visualizando cada uno de estos componentes de bienestar financiero. Recuerden que estamos hablando de esta parte de finanzas personales, que después lo podemos trasladar a las finanzas de las empresas y después verlo en término ya macro, que vamos a ver ahorita algunas cifras. Entonces, bueno, si hablamos del control, lo primero que nos tenemos que preguntar es con qué frecuencia sentimos que podemos manejar nuestras finanzas sin problema. Este es el primer punto. Segundo, ¿estamos asegurando nuestro futuro financiero? Esa sería la segunda pregunta, que van relacionados con este componente que es el control. Posteriormente vamos a tener otro punto que es la libertad. Aquí vamos a tener 3 preguntas clave. Dada la situación financiera que tenemos actualmente, ¿sentimos que tendremos las cosas que queremos en este momento? ¿Cómo visualizamos el futuro? Una segunda pregunta es si podemos disfrutar la vida debido a la manera en que manejamos nuestro dinero. Ese es otro punto importante. Y un tercer punto es si nos sentimos tranquilos, tranquilas, de que el dinero ahorrado sea suficiente. Sí, estas 3 preguntas nos caracterizan qué es la libertad. Así que podemos ir haciendo este ejercicio, visualizando cuál sería nuestra respuesta personal a cada una de estas preguntas. Vamos a ver los otros 2 componentes, la resiliencia, que ahorita estuvimos platicando en qué contexto se aplica y pues que ha sido muy común tanto en el ámbito individual como en el ámbito de psicología, en el ámbito de las empresas. El primer punto sería con qué frecuencia podemos comprar un regalo sin que sea un problema para nuestras finanzas. Sí, incluso, por ejemplo, ahí hay algunos tips cuando nos dicen, bueno, si alguien te pide prestado, y puedes prestarlo, ¿cuál sería como el tip principal? Si para ti esa cantidad de dinero, si la llegas a perder, no representa un problema para ti, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, en cuestiones de finanzas familiares, pues sí hay este tipo de préstamos entre familiares que después no se regresan y van en este punto. Entonces, también lo podemos pensar por ese lado. Y por otro punto también, la resiliencia sería si podemos hacer frente a un gasto imprevisto importante. Por ejemplo, una enfermedad, si nos quedamos, hay algún punto central donde tengamos que hacer un gasto imprevisto, que muchas veces tiene que ver con cuestiones familiares que estamos viviendo en ese momento. Si nos vamos ahora a las preguntas que tienen que ver con seguridad, la primera pregunta sería, ¿con qué frecuencia nos sobra dinero al final del mes? Y pues aquí nos podemos preguntar esa parte, a ver, cuando llego a fin de mes, ¿me sobra dinero? ¿Termino justo mis gastos y mis ingresos? ¿Me quedo sin nada? ¿O tendríamos la otra parte? No me sobra dinero, al contrario, me faltó y tuve que solicitar un préstamo a algún conocido, alguna institución. O sea, ¿qué ocurre ahí en esos cierre de mes, ¿no? Que es muy común que pues escuchemos esta parte de no me alcanza, está en este punto. Entonces tiene que ver con esta cuestión de seguridad. También con qué frecuencia pagamos nuestras cuentas a tiempo.
Y aquí es una parte importante, por ejemplo, si estamos pagando nuestros compromisos financieros dentro del tiempo establecido y eso va a ir determinando muchas características en términos de seguridad para nuestro propio bienestar financiero. Y una tercera pregunta es si nos alcanza bien el dinero para cubrir nuestros gastos. Y aquí va pues muy vinculada con la parte del ingreso que percibimos, ya sea de manera semanal, quincenal o mensual. Entonces, bueno, aquí es un pequeño ejercicio para que veamos nosotros dentro de nuestras finanzas, pues cómo nos sentimos respecto a este punto, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora a nivel nacional. ¿De dónde se toman estas cifras? También aprovechamos aquí para comentar dónde pueden encontrar ustedes esta información y es la encuesta nacional sobre salud financiera 2023 del INEGI. Este es un primer ejercicio. El INEGI pues nos ha presentado algunas encuestas que nos ayuda precisamente para los temas que se abordan aquí en la Semana Nacional de Educación Financiera. Por ejemplo, hay una encuesta periódica que se publica cada 3 años, que es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Y ahí podemos ver ciertas cifras de los niveles de inclusión, cuáles son algunos grupos que no son tan favorecidos, y vamos a empezar a ver ahí algunas cuestiones. Pero este primer ejercicio de esta Encuesta Nacional sobre Salud Financiera en SAFI 2023 nos da estas cifras tanto a nivel nacional, podemos hacer también análisis a nivel estatal o a nivel regional, que hay una particularidad en específico donde se puede clasificar por regiones las personas que fueron encuestadas para este producto del INEGI. Pero bueno, vamos a ver las cifras a nivel nacional. Por ejemplo, pues hemos hecho algunos trabajos que tienen que ver con la situación aquí en Guanajuato, donde se ubica la universidad. Entonces queremos ver algunos patrones en la región centro-occidente, hacer comparativos entre regiones, pero bueno, dado el público que puede acceder a esta Semana Nacional de Educación Financiera, pues lo vamos a ver en términos de a nivel nacional qué es lo que está ocurriendo. No vamos a presentar todas las preguntas en términos de las respuestas que dan, pero vamos a ver si de acuerdo a lo que nosotros respondimos, vamos a tomar una pregunta de las que vimos en las diapositivas anteriores, una pregunta representativa de cada uno de los componentes de bienestar financiero, y vamos a ver si coincidimos o no lo que nosotros respondimos o lo que pensamos en términos de cómo percibimos cada una de estas preguntas que conforman estos componentes del bienestar financiero, salud financiera. Tomamos para el control esta pregunta. ¿Con qué frecuencia siente que puede manejar sus finanzas sin problemas? Si nosotros revisamos estos datos a nivel nacional, también otra aclaración, aquí solamente se consideran personas de 18 años o más. Recuerden, para los compromisos que hay en el momento de toma de decisiones financieras, acceder a ciertos productos que ofrece el sistema financiero, pues se consideran personas mayores de edad que participan en esta encuesta. Y bueno, esta frecuencia, ¿qué es lo que más se repite? Casi siempre y a veces. Entonces, pues aquí hay como cierta seguridad de que estamos manejando las finanzas sin problemas a nivel nacional. Este es un dato de la encuesta a nivel nacional. Vamos a ver otras preguntas. Si se fijan, aquí el panorama es positivo. Esta muestra representativa de la población en México, pues nos está comentando que casi siempre o siempre está realizando, siente que puede manejar sus finanzas sin problema. Vamos a ver de los otros componentes, la libertad financiera. Sí, se siente tranquilo de que su dinero ahorrado sea suficiente. Entonces, bueno, vamos a ver este punto importante y aquí pues hay cierto cambio, ¿sí? En cuanto a tranquilidad, el mayor porcentaje es el del 28% y son los que se sienten nada tranquilos. Después tenemos los que se sienten poco tranquilos o algo tranquilos. Si se fijan, ya contradice la primera parte donde nos dicen la mayoría se siente que sí puede manejar sus finanzas sin problema, pero aquí ya no hay esta tranquilidad en cuanto a que el dinero ahorrado sea suficiente. Vamos a ver otra de las cifras en términos de cómo se comporta esto para México. Vamos a tener esta parte importante que sería la resiliencia. ¿Qué pregunta se toma de aquí, de este grupo de las que habíamos visto anteriormente? Si se puede hacer frente a un gasto imprevisto importante.
Y aquí vamos a ver que la mayor parte de los encuestados, el 32%, nos dice que algo, no hay tanta esta seguridad, se queda en un término medio. El siguiente grupo es el 21% y nos dice que poco. Y vamos a ver esta parte, por ejemplo, los que dicen completamente que si pueden hacer frente a un gasto imprevisto, es el 17% de estos encuestados. Entonces, pues vamos comparando, de acuerdo a lo que nosotros respondimos, cuáles son estas cifras a nivel nacional, que puede haber variaciones en términos de qué ocurre con las regiones, qué ocurre en cada uno de los estados, incluso hay unos datos a nivel municipal. Recuerden que pues, hay ciertas características que podemos ir visualizando en términos de si queremos hacer ya un estudio mucho más específico. Ahora, la pregunta vinculada con el componente de seguridad, es decir, si nos alcanza bien el dinero para cubrir sus gastos, el mayor porcentaje de los encuestados, el 33%, nos dice que algo. Y después se divide el grupo en 21%, y son los que nos comentan que muy bien o poco, ¿sí? Pero si se fijan en los tres últimos componentes, todo queda como en el término medio de la escala donde se responde, o más tendiendo al poco o en este punto. Sin embargo, en la primera, donde nos decían si se sienten capaces de manejar sus finanzas, ahí sí había una mayor seguridad para responder este punto. Vamos a ver también, pues hemos estado hablando de componentes de bienestar financiero, pero vamos a hablar también en términos de estos niveles de bienestar financiero. Se clasifican en 4 grupos: alto, medio bajo y bajo. Y aquí vamos a ver algunas variables sociodemográficas, es decir, si hay algunas cuestiones importantes a analizar. Si nosotros tomamos el total de los encuestados, vamos a visualizar lo siguiente: el 32%, que es el porcentaje más alto, se ubica en un nivel medio-bajo de bienestar financiero, ¿sí? Después nos sigue el medio alto con un 31%, después el bajo con un 19% y después el alto en un 18%. Tenemos otra particularidad: si dividimos la muestra, vamos a tener hombres y mujeres, y vamos a ver que hay comportamientos diferenciados, ¿sí? Por ejemplo, en la primera parte, en cuanto a los hombres, la mayor parte se ubica en el nivel de bienestar medio alto, el 34%. Después sigue medio bajo el 30%, en alto el 21% y en bajo 16%. Si nosotros lo contrastamos con las cifras de las mujeres encuestadas, tenemos aquí que el 33% se ubica en medio bajo. Se fijan, es un porcentaje ligeramente superior al grupo de hombres. Después vamos a tener un 30% en medio alto, en el bajo el 22% y en el alto solamente el 15%. Se fijan, aquí hay una diferencia. Por ejemplo, los que fueron ubicados en nivel alto, es el 21% en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres 15%. Entonces, pues aquí estas cifras son exploratorias, son en este primer punto descriptivas, pero sí para conocer como estos patrones, pero dan esta pauta para posteriormente realizar algunos estudios que tienen que ver con cuestiones de brecha de género. Otra variable sociodemográfica importante es el grupo de edad. Y aquí se hace esta división en 4 grupos de edad: de 18 a 29 años, de 30 a 49, de 50 a 64 y de 65 y más. Tenemos aquí también estos niveles de bienestar financiero, son los mismos: alto, medio bajo y bajo. Vamos a ver en el grupo de jóvenes, que están en el grupo de 18 a 29 años. Aquí vamos a encontrar que el 37%, que sería el mayor porcentaje, se ubica en un nivel medio alto. Después sigue el medio bajo, que es un 27%, el alto un 24%, el bajo un 12%. Conforme aumenta el grupo de edad, vamos a ver, por ejemplo, en el nivel alto, qué es lo que está ocurriendo. Si se fijan, ya el porcentaje se reduce. Por ejemplo, empezamos en el grupo de 18 a 29, en el grupo de gente joven, en 24%. Ya para el siguiente segmento es 17%, 15% y 12%. Hay una reducción. Nos vamos a ir al otro extremo, que es el bajo.
Se fijan ahí, por ejemplo, para el grupo de 18 a 29, solamente es el 12% de la población, de esa muestra que se está encuestando. Pero después tenemos, ya conforme va aumentando el grupo de edad, pasa al 18%, al 23% y al 30% en términos de en qué nivel de bienestar financiero se ubican. Sí, y pues tendríamos los grupos más fuertes, sobre todo, por ejemplo, para el primer grupo es en el medio alto, para el segundo grupo de 30 a 49, el medio bajo, que es el 34%, de 50 a 64, en medio bajo también está el 33%, y ya en el 65 y más está el 33% en medio bajo y bajo 30%. Entonces llaman la atención estas cifras, sobre todo en términos de grupos de edad, ¿sí? Entonces tenemos, pues, por un lado, población joven y conforme va aumentando, pues ya llegamos al grupo de adultos mayores que está en 65 y más. Entonces es importante ir conociendo estas cifras. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de pues, ¿para qué nos sirve conocer esta información en términos de bienestar financiero? También, pues, una parte importante son estos determinantes del bienestar financiero, es decir, qué características influyen en que haya un mayor bienestar o un menor bienestar financiero. Y por lo general vamos a encontrar que son 5 grupos de determinantes. En una primera parte tenemos las características individuales. Aquí entran estas variables sociodemográficas. Por ejemplo, ahorita les acabo de presentar las que tienen que ver con cuestiones de sexo, de grupo de edad, y también, por ejemplo, se pueden incluir aquí cuestiones de escolaridad. Otro grupo importante también de determinantes tiene que ver con características del hogar y la familia. Aquí, por ejemplo, se habla qué características tienen el hogar y la familia donde está esa persona de la que estamos analizando el bienestar financiero. Una parte importante tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de estado civil, jefatura del hogar, y también tiene que ver con si el hogar se encuentra en una zona rural o en una zona urbana. Que ahí, por ejemplo, todos estos temas de inclusión, educación y bienestar financiero nos dan esta pauta para establecer qué diferencias hay o qué brechas hay en términos tanto de dónde se ubica la persona, si está en una zona rural, en una zona urbana, y en cuanto a características individuales, por ejemplo, cuestiones de brecha de género, que se pueden analizar en esta parte. Otro grupo es el ingreso. Y aquí pues hay varias características, por ejemplo, pues podemos pensar en el ingreso que se percibe por el trabajo, pero este ingreso puede ser fijo, puede ser variable, también nos da ciertas características sobre qué actividad realiza la persona. Por ejemplo, si la persona pues es asalariado, es empresario por cuenta propia, es un empresario que además contrata a otras personas, si es una persona que realiza un trabajo temporal. Entonces hay varias particularidades aquí. También que se puede encontrar cuando analizamos del ingreso, todas las transferencias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con política social en términos de apoyos, por ejemplo, para jóvenes, para adultos mayores, mujeres jefas de familia, pues también esas transferencias que llegan a partir de la política social van a influir en el ingreso que tiene esa persona en ese momento, y eso está vinculado con el bienestar financiero. Nos vamos a ir a otros dos determinantes, dos grupos de determinantes que están muy vinculados con cuestiones de cultura, alfabetización, educación financiera. Uno tiene que ver con los comportamientos de ahorro y crédito que cada una de las personas llevamos. Hay cierto patrón de comportamiento que pues puede ser, una persona puede ser propensa a ahorrar, propensa a consumir, a utilizar más los esquemas de crédito para poder financiar el consumo. Entonces, hay varias decisiones individuales que van de la mano en este punto. Y otro, las buenas prácticas financieras, es decir, si realizamos algún presupuesto para manejar nuestras finanzas, si tomamos algún curso, por ejemplo, de la Conducef o de alguna otra institución, pues porque queremos ver conocer sobre estos temas y tener un mejor manejo financiero de nuestras finanzas en términos personales. Otro punto importante también son algunos términos que van surgiendo y que tienen mucho que ver con el segundo grupo de determinantes, que son las características del hogar y la familia. Y se le llama a este término sociabilización financiera, y básicamente a qué es a lo que se refiere.
tiene que ver con en el entorno familiar, en el entorno del hogar, qué tipo de preparación tuvimos para tomar estas decisiones en términos de ahorro, de inversión, de solicitar un préstamo. Y básicamente van enfocadas, por ejemplo, si desde la infancia nos empezaron a familiarizar con estas cuestiones de ahorro, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho el entorno familiar en términos de esta sociabilización financiera, va por este punto. Entonces, porque muchas veces lo asociamos al nivel de escolaridad, pero el nivel de escolaridad, hay varios estudios para el caso de México, pues, por ejemplo, esperaríamos, si tenemos un grupo de estudiantes del área económico-administrativa y estudiantes, por ejemplo, del área de ingeniería, de salud, pues nosotros esperaríamos que los estudiantes del área económico-administrativa tomaran mejores decisiones financieras, pero en los estudios no está tan clara esta relación, ¿sí? Porque podemos, incluso, por ejemplo, en el área económico-administrativa, pues se explican determinados temas como evaluación de proyectos de inversión y demás, pero si nos vamos a la parte de finanzas personales, muchas veces no existe ese tipo de formación que incluso se esperaría que existiera desde el nivel básico de educación, es algo importante, pero también tiene mucho que ver con los comportamientos y el primer acercamiento que se ha hecho en el entorno familiar. Bueno, ahora en este punto vamos a ver, bueno, toda esta información que hemos tenido en este punto, pues para qué nos ayuda. En un primer punto lo voy a ver en la parte macro, sobre todo tiene que ver con cuestiones de políticas públicas que van a estar enfocados estos programas de inclusión y educación financiera, pero que sí se focalicen por determinados grupos. Por ejemplo, ahorita estuvimos viendo, por grupos de edad hay ciertas diferencias, entonces una política pública pensada para jóvenes y adultos mayores, pues va a tener ciertos puntos importantes porque no se puede aplicar de la misma forma. Si son personas, por ejemplo, que están contribuyendo y que forman parte de la población económicamente activa, también tienen otras características, tienen que ver por el grupo de edad en términos de la inserción al mercado de trabajo, entonces la política pública sí tiene que ser más focalizada y establecer estas diferencias. También lo que veíamos en términos de los niveles de bienestar financiero, en términos de hombres, mujeres, que tiene que ver con estas cuestiones de brecha de género, también lo que hablábamos en un momento particular, estas cuestiones de si estamos ubicados en una zona urbana, en una zona rural, tan solo por la cuestión en términos de inclusión financiera, no es el mismo acceso en las dos zonas. Entonces vamos a ver estas particularidades. Y bueno, ¿por qué se requiere que se focalicen estas particularidades? Para que la política pública sea mucho más efectiva y realmente corresponda a las necesidades que tiene la población en particular y pueda ayudar a tener mayores niveles de bienestar financiero o salud financiera en este momento. Incluso, por ejemplo, yo estoy presentando nada más esta parte, pero por el área que es el área económico-administrativa, pero incluso si lo pensamos en términos de estos trabajos multidisciplinarios, donde pueden participar otro tipo de especialistas, pues también vienen cuestiones de salud que se manejan en esta parte. Por ejemplo, hay otro término que es el estrés financiero, que por ejemplo va en esta parte importante y que me ayuda a vincular con otra de las conclusiones importantes en términos de estos programas de educación financiera, donde pues sí, hay cierta transmisión de conceptos, conocimientos, a ver, sabes qué es inflación, qué es tasa de interés, sabes hacer cálculos en este punto, pero también, además de estos conocimientos que forman parte de estos programas de educación financiera, también hay que considerar la parte de comportamientos, actitudes, y van vinculados precisamente con cuestiones de comportamiento, donde entra precisamente la psicología, explicar ciertas decisiones que tomamos en el ámbito económico financiero, y aquí está muy vinculado con el tema de finanzas conductistas o finanzas del comportamiento. ¿Por qué cierto grupo de personas toman
malas decisiones financieras si, por ejemplo, tienen a su alcance, pues, un nivel de escolaridad alto, tienen a su alcance de diferente tipo de información. Entonces, aquí va precisamente los factores psicológicos que influyen en la toma de decisiones, y pues es una rama que empezó en economía del comportamiento, y se ha ido traduciendo, trasladando al área de las finanzas, que se llama finanzas conductistas o finanzas del comportamiento. Entonces, bueno, por mi parte, seríamos esta parte de la presentación, pero me gustaría ver si hay algún comentario o alguna pregunta. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Comentario? Quienes nos escuchan. Doctora Portal, adelante. Sí, buenos días, muchas gracias. Por acá, por la facultad, los alumnos están interesados en saber si las finanzas en el entorno familiar tienen algún impacto en las decisiones que se toman ya en la vida adulta. Gracias, doctora. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, por ejemplo, si analizamos en esta primera parte, de hecho, por ejemplo, aquí en la presentación, pues es más como vinculado a la parte de divulgación, que podamos conocer estos conceptos de manera, pues, mucho más práctica, más aplicada, que sean fáciles de entender. Pero sí hay ciertos estudios que se están haciendo, incluso, por ejemplo, antes nada más era la pregunta, a ver, por ejemplo, en tu hogar te empezaron a hablar de ahorro, de gasto, de cómo contribuir a este punto, y se ha ido focalizando incluso este término, que es esta sociabilización financiera. Si por parte del entorno familiar, en la niñez, en la adolescencia, ya hubo un acercamiento de esos temas, porque muchas veces se dice, bueno, es que se tendría que empezar desde los programas de educación básica, ¿sí? Desde primaria, pero todo se está dejando a la parte del sistema educativo. Pero ¿qué pasa con el entorno del hogar? Ahí se toman diferentes decisiones y es una primera aproximación, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues hay ciertos estudios, porque ciertas personas, si tienen la oportunidad, por ejemplo, de contratar una hipoteca, porque ya en la vida adulta les cuesta trabajo tomar estas decisiones, ¿no? Por ejemplo, ya una hipoteca ya es un compromiso a mediano, largo plazo, pero tiene mucho que ver con estos factores familiares. Incluso si lo vinculamos con el área de economía, aquí tenemos otro punto importante que se le llaman dotaciones iniciales en microeconomía. Entonces, por ejemplo, tenemos dos consumidores que van a tomar ciertas decisiones, pero parten de dotaciones iniciales diferentes. Tal vez alguno va a tener recursos desde la familia, redes que le van a ayudar al desempeño profesional. Entonces, esto también lo podemos aplicar a la parte de finanzas personales, como desde el entorno del hogar, pues nos incentivaron hábitos de ahorro, o hábitos de, bueno, tú no te preocupes, tú puedes gastar y pues ya después vemos cómo le hacemos para cubrir ese gasto, ¿no? Que a veces es muy común en las familias. E incluso, por ejemplo, ahorita lo estamos abordando desde el punto de vista de las finanzas personales, pero lo comentaba al principio. Cuando analizamos microempresas, por ejemplo, en la universidad donde yo estoy, tenemos un proyecto de servicio social donde trabajamos con microempresas, y el principal punto es que hay esta mezcla entre finanzas de la familia con las de la empresa. Entonces, cuando le preguntas, y bueno, ¿sí tienes ganancias en tu empresa? No, sí me va muy bien, pero pues ya después encontramos que pues todos los gastos del hogar salen de ahí. No se paga un salario, un sueldo por la actividad que realizan. Le decimos, bueno, vamos a ordenarlo, vamos en esta parte, y vas a ver si tu negocio sí es rentable o no es rentable en esta parte. Entonces, tiene mucho que ver en ese contexto, y ya después lo trasladamos a algo ya más macro, que tiene que ver precisamente con las empresas familiares, ¿sí? Que pues son también la mayoría en el país y mezclan este tipo de comportamiento. Gracias, doctora. Pregunta el doctor Edgar Jiménez Serra, de la Facultad de Contabilidad y Administración Campus Tijuana, que los alumnos se cuestionan de qué manera pueden tomar acciones para mejorar decisiones financieras de su día a día, más allá de los conceptos del bienestar.
Uh-huh. Y también voy a hacer este bloque de preguntas. La doctora Malena Portel también nos pregunta, nos comenta, también les interesa a las y los estudiantes saber si hay algunas otras prácticas que se pueden aplicar, además de la regla 50-30-20, para un mejor manejo de las finanzas para las juventudes. Y la maestra María Beltrán, también de la Facultad de Contabilidad y Administración, andan muy activos, muy participativos, se nos gusta. No, qué bueno. Su pregunta es, considerando los desafíos económicos, sociales y emocionales que enfrentan las nuevas generaciones, ¿cómo puede el concepto de bienestar financiero evolucionar más allá de la estabilidad económica para integrar dimensiones de salud mental, propósito de vida y sostenibilidad en la toma de decisiones financieras en los jóvenes? Muy bien. Bueno, a ver, son 3 preguntas, lo voy a acotar. Bueno, en la primera parte de qué más podría hacer para toma de decisiones financieras, hay algunos test que podemos tomar. El primer punto es concientizarnos, ¿sí? Porque siempre, por ejemplo, incluso tengo estudiantes del área de administración financiera, entonces lo primero que les pregunto, a ver, si en promedio decimos que en México de cada peso destinamos 80 centavos al consumo y 20 centavos al ahorro en promedio, ¿ustedes dónde se ubican? Y va a esta parte, ¿no? No, pues es que no, yo no destino esto, me gasto más del peso, me gasto menos del peso. Recordemos, son casos particulares. Por lo general, en las encuestas lo que vemos son datos promedio de cómo se comporta esa población en específico a partir de a partir de los datos muestrales que se obtuvieron, que es lo que vamos a encontrar en los datos del INEGI. Pero el primer punto es concientizarnos cómo estamos tomando decisiones, y un punto importante es, hacemos un presupuesto, digamos, a la semana. Ese sería como el primer punto. Hacemos un presupuesto, sabemos de dónde obtenemos el ingreso. Por ejemplo, si empezamos con nuestros estudiantes, algunos pues son beneficiarios de becas. Piensan percibir la beca durante demasiado tiempo. Por ejemplo, hay estudiantes que de repente tienen esta beca, pensemos por ejemplo en programas de posgrado, en maestría, pues durante 2 años. Pero la primera pregunta es, ¿y después de los 2 años qué vas a hacer? Ahorita tienes un ingreso seguro cada mes. Pero, ¿qué va a pasar después de los 2 años cuando terminas tu posgrado? Y pues ya no te va a llegar esa beca que tenías en ese momento. Entonces, el primer punto sería hacer un presupuesto y revisar cuáles son mis fuentes de ingreso y si esas fuentes de ingreso son seguras o no son seguras. Ese es el primer punto, ¿sí? Y también, pues, hacer este ejercicio de mis ingresos, que sí es seguro y que no es. Otra parte también, ahorita me preguntaban sobre, además de estos conceptos que estamos revisando, precisamente la Conducef tiene una gran variedad de cursos que van por diferentes etapas, incluso desde cómo realizas un presupuesto. Ahorita, por ejemplo, es muy común lo de las aplicaciones digitales. Entonces, pues conocer cómo lo podemos hacer en el celular para empezar a ver estos puntos. Entonces, un primer acercamiento es acercarnos a Conducef y revisar este tipo de cursos, y pues ya dependiendo del nivel podemos ir avanzando para ver algunas otras cuestiones. Y también esta parte nos va a ayudar a ser críticos, porque ahorita, por ejemplo, que lo voy a vincular con lo que me preguntaban en términos de los jóvenes, donde además la parte de las condiciones económicas, la incertidumbre, también, pues, ser muy cautos con la información que recibimos. Y, por ejemplo, pues va a ser muy común que en redes sociales vamos a encontrar expertos en este punto, pero sí hay que poner atención sobre lo que nos están recomendando. Y sobre todo que estamos viviendo una época en donde hay cambios muy, muy importantes. Por ejemplo, alguien diría, pues me salgo del sistema financiero, pero ahorita, pues, que alguien te dé un cheque, te dé el dinero en efectivo, ya es muy complicado, ¿sí? Entonces, pues, prácticamente todo está pasando por sistema financiero, por las autoridades que tienen que ver con cuestiones fiscales, impuestos, y viene también toda esta cuestión tecnológica que lo estamos viendo a partir de las aplicaciones. Entonces, hay que informarnos, por ejemplo, cambios recientes, pues, el MTU, ¿qué es lo que implica? Entonces, toda esa pequeña información vamos a empezarla a ver en términos de lo que estamos utilizando en el día a día. Y, por ejemplo, ahorita pensando
pues, en la audiencia, pues son estudiantes que ahorita están entre sus 18, 24, 25 años y están empezando ya a recibir todas estas noticias de qué tengo que hacer, cómo puedo ver esta información del sistema financiero, porque ahorita están empezando en esta nueva etapa donde ya pues son mayores de edad, están teniendo su primer trabajo, posteriormente se van a incorporar al mercado de trabajo a partir de diferentes modalidades, lo hablaba ahorita, emprendimientos, consultores, en un trabajo en una empresa. Entonces, bueno, hay varios puntos aquí, pero dependiendo de la etapa de vida, que es también lo que queremos rescatar con los grupos de edad, pues son diferentes necesidades en términos del grupo de 18 a 29 y los siguientes grupos. Entonces, ir conociendo como esas tendencias de cuáles son mis objetivos, por ejemplo, en determinado punto. Y la tercera pregunta, donde me decía la parte de la cuestión económica y este punto vincularlo al tema de salud, es muy importante. Porque si nosotros vinculamos la información que tenemos sobre cómo está cambiando la pirámide poblacional en el país, hay un punto importante que en esta generación, de hecho, por ejemplo, pues ahorita hablar de pensiones y jubilaciones, ya pensando en el grupo de edad de 65 y más, pues el grupo que está ahorita en 65 y más le tocó otra época en términos de la pirámide poblacional en el país, es decir, la estructura de la población. Pero en términos de tendencias de envejecimiento ya tenemos ciertos ejemplos. Podemos ver países como Japón, algunos países europeos que ya entraron en este proceso de envejecimiento. A México y América Latina en general vamos a llegar a ese punto también en algún momento. Entonces, ahorita sí se hablan de todas estas cuestiones en términos de salud, estrés y demás, pero sí es una parte importante ir visualizando el futuro, que vivimos más, pero no necesariamente con mayor calidad de vida, es otro punto importante. Y precisamente cuando uno hace toda esa revisión de literatura y nos habla de este término empoderamiento, yo cuando pienso en este grupo de edad digo, es que ya en este momento tienen que estar tomando ciertas decisiones de qué van a hacer cuando lleguen a los 50, 60 años, porque la etapa productiva también pues pasa por un ciclo. Sí, entonces, pues ahorita están a punto ya de salir de la universidad, se van a incorporar al mercado de trabajo, van a tener diferentes puntos, pero sí es posible que a uno a los 20 no piensa que va a llegar a los 60, 70, 80, pero sí ir tomando ciertas previsiones y también ir lidiando con estas herramientas. De hecho, aquí es una oportunidad, porque también los temas que tienen que ver con estrés financiero también es algo importante, ¿sí? Porque si hay toda esta problemática y lo vivimos también a raíz de todo lo que ocurrió en 2020. Entonces vienen como todas estas particularidades. Espero haber respondido las preguntas que hicieron. Espero que se haya ido por ahí esta parte. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan quienes nos acompañan aquí en redes? Bueno, creo que quedó todo muy claro, doctora. Una pregunta. Voy a compartir la última diapositiva porque nos comentaron y precisamente tiene que ver con una de las preguntas. A ver, las voy a proyectar en pantalla completa. En este código, el que está en esta parte, aquí vienen ciertas actividades que realiza Conducef y que van dentro de esta parte de la Semana Nacional de Educación Financiera. Entonces, pues con el código pueden checar estas actividades. Y aquí, en el que tenemos en esta primera parte, abajo de queremos conocer tu opinión, nos comentaban que es una encuesta. Así que todas y todos a contestar esta encuesta, que es importante para evaluar la organización, ¿no? Y sobre todo también al expositor, que creo que va a estar muy bien calificada. Doctora, muchísimas gracias, doctora Celina. Ha sido un gusto. Perdón, el doctor Edgar, adelante. Hola, buenos días. Habíamos escrito una última pregunta en el chat. Perdón. Si la doctora nos pudiera hacer el favor. Los estudiantes nos preguntaban
y me parece muy interesante que hasta qué punto el bienestar financiero depende de las decisiones personales y cuánto está determinado por factores externos como el costo de vida, los salarios o las oportunidades laborales. Aquí, pues, una parte importante, por ejemplo, con los factores externos, pues es difícil que uno pueda incidir, ¿no? Que veíamos en esta primera parte, tiene que ver con, pues, cuestiones de ingresos, pero hay otra parte que tiene que ver precisamente con dónde está ubicado el individuo, características individuales y también características familiares. Entonces, sí hay un trabajo importante que hacer desde la parte de los hogares, en términos de, pues, por ejemplo, desde los niños, pues irles enseñando este tipo de conceptos. Ahí, por ejemplo, sí puede haber cierta acción, por ejemplo, quienes ahorita tengan niños pequeños, pues es una oportunidad de empezarles a enseñar este proceso, porque son decisiones que más adelante les va a tocar tomar. Entonces, irlos acercando a este punto. Cuestiones del ingreso, pues aquí sí dependemos de las situaciones que ocurran en el país. Por ejemplo, pues ya tenemos pronósticos de crecimiento o poco crecimiento para el año que entra. Entonces, pues ahí viene este punto. Ahí, por ejemplo, pues podríamos decir no podemos hacer nada, pero sí podemos ir viendo esta información, pues cuáles son los pronósticos que tenemos de crecimiento en el país, porque eso va a incidir en los salarios, la producción, el consumo, la inversión. Entonces, ir viendo este tipo de tendencias, porque recordemos que la información nos da cierto poder para ir formulando también nuestras estrategias, ¿no? Por ejemplo, si uno ve que pues las expectativas no son tan positivas, pues ¿qué me conviene? Me conviene ahorrar, pago deudas, consumo, ¿qué hago ahí en ese momento? Y la otra parte, los factores internos, pues tienen que ver con estos comportamientos financieros. Y un punto importante ahorita que hablaba precisamente de la cuestión, por ejemplo, decir, pues tomo un curso, ya es algo que estamos dando un primer paso. Segundo punto, lo que determina esta parte de psicología en la toma de decisiones, pues, por ejemplo, hay una clasificación que lo tomamos desde microeconomía, que son amantes al riesgo, aversos al riesgo o neutrales al riesgo. Entonces, por ejemplo, conocer ese tipo de personalidad, porque después, por ejemplo, quien es amante al riesgo, pues va a tomar ciertas decisiones riesgosas. Les decimos es malo, es bueno, pues ya forma parte de la personalidad. Pero lo que sí es importante es este tipo de comportamientos y actitudes, nosotros ser conscientes de cómo tomamos esas decisiones para poder ver este punto en términos de qué estrategias puedo tomar. Sí, que ya sé, pues sí, soy amante del riesgo y tal vez me gusta ver inversiones arriesgadas, no analizo mucho este punto, toda la información. Y pues recordemos también que la información nos da todavía esas herramientas para poder tomar mejores decisiones. Entonces es importante estar informados, pero también tenemos el otro punto, exceso de información. ¿Cuál es la información que sí nos ayuda y cuál es la que no nos ayuda? Hay que checar fuentes oficiales, revisar bien qué nos están comentando, si es solamente pánico o si sí realmente hay ciertas características que sí nos dicen, pues es que no le va a ir bien a la economía el año que entra, bueno, ¿quiénes lo están diciendo? Y ver este tipo de herramientas. Básicamente sería ese punto. Muchas gracias, doctora Celina. Y una disculpa, doctora, no había visto la última pregunta. Bueno, pues ahora sí, doctora Celina, le agradecemos mucho esta conferencia, esta ponencia. También queremos agradecer a los jóvenes de la Facultad de Contaduría y Administración, que ahorita los acababa de ver. A ver si pueden prender alguno de los compañeros sus cámaras, que nos están acompañando por allá. Es de Tijuana, la doctora Malena, el doctor Reyes, muchas gracias por tener la maestra Guadalupe del también agradecer, muchas gracias. También agradecer a la Facultad de Contabilidad, de Ciencias Administrativas del Campus Mexicali, a nuestra Facultad de Ciencias y Políticas, que ha sido parte de esos esfuerzos que hemos hecho, y a la Universidad Estatal de Sonora, sobre todo a los cuerpos académicos que nos acompañan. Me voy a permitir mencionarlos porque han sido vitales en la organización de todo de esta logística.
De la Facultad de Ciencias Políticas, el Cuerpo Académico Estudios de Gestión Pública y Desarrollo Social. De la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Financiera y Administrativa de las Organizaciones. De la Facultad de Contabilidad y Administración, Cuerpo Académico Estudios Financieros. Y de la UES de Sonora, el Cuerpo Académico Planeación, Desarrollo Regional y Turismo y Desarrollo Económico Regional y Competitividad Organizacional. Para hacer un anuncio muy rapidito para todos los que nos acompañan, si nos pueden, la UABC tiene un programa de educación financiera que lo estamos llevando en conjunto entre varias facultades, incluso está colaborando la doctora Portal, entre las facultades que les hemos comentado, y si nos pueden agregar todos los chicos y chicas al Instagram del programa, que es edufin.uabc, es el Instagram del programa de educación financiera. Ahí estamos divulgando muchas de las actividades que hacemos con los niveles previos de la educación superior, y pues sería un gusto colaborar con usted, doctora Celina, con esta red de investigadores. Sí, aquí ya tomé nota para contactarlos. Muy interesante todo el trabajo que están haciendo. Entonces, también es importante compartir este tipo de experiencias. Nosotros estamos acá en Centro Occidente, conocemos ahí algunos puntos, pero sí es interesante también ver estas experiencias que ustedes están haciendo en el norte. Claro. Doctora Porteta levantó la mano aquí virtualmente. Sí, muchas gracias, doctora. Queríamos aprovechar también el espacio para invitarlos. La próxima semana tenemos el Simposio Latinoamericano de Finanzas Inclusivas con la participación de varias universidades. Les vamos a hacer llegar la información por si nos quieren acompañar en las presentaciones de las conferencias y los temas que tenemos preparados. Muchas gracias y muchas felicidades por el tema. Muchas gracias por la invitación y sí, envíenos la información también para difundirla aquí con nuestros estudiantes y profesores. Y acá también, doctora Portal, aquí con todo gusto lo difundimos y participamos. En nombre de los... Y les agradecemos mucho todo ese esfuerzo que hemos hecho, lo hacemos con mucho cariño para toda la comunidad educativa de nuestras universidades, y pues damos por concluida esta serie de conferencias de la Semana Nacional de Educación Financiera 2025. Agradecemos a todas y todos su atención. Todos estos videos de estas conferencias estarán en el canal de YouTube Educación Financiera UABC, para que los puedan buscar por ahí, y a la doctora Celina le mandaremos el link posteriormente para su consulta. Muchas gracias a todas y todos, que tengan un excelente día. Gracias, doctora. Hasta luego, muchas gracias.